criterios de protección ambiental aplicables a los instrumentos de gestión ambiental son los siguientes. Primero, la salud pública en su esfera individual como en su esfera colectiva. Y allí el Ministerio de Salud es el órgano competente para garantizar que no haya graves afectaciones a la salud de las personas como consecuencia del desarrollo de proyectos de inversión. Como por ejemplo, en el caso de Do Herrán y el complejo metalúrgico de Loroya, era evidente que había un impacto directo en la salud de las personas. Por ello es que el Ministerio de Salud implementó un mecanismo para sanear esta situación. Y debió, en instrumentos de gestión ambiental, en este caso el PAMA, contemplarse medidas más eficaces que las que finalmente no se aplicaron en la práctica. También tenemos el criterio de protección ambiental de pueblos indígenas. Esto es, tenemos que proteger a los pueblos indígenas que puedan ser afectados por un proyecto de inversión, sea compensándolos por las servidumbres que pasan por sus propiedades comunales, sea compensándolos por los daños que pueden sufrir y sea respetando su cultura con el desarrollo del proyecto que no debería cambiarles sus usos y modos de vida. También tenemos el criterio de protección de belleza paisajística. Un proyecto de inversión no debe naturalizar una belleza paisajística natural ni arquitectónica de la ciudad. Y por lo tanto, habría que tomar medidas dentro del proyecto para efectos de que eso no ocurra. También tenemos el criterio de protección de espacios protegidos, el cual se ve garantizado por la opinión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que de no ser favorable no podrá iniciarse el proyecto. Solamente si es favorable podrá desarrollarse el proyecto en objeto de evaluación. No olvidemos el criterio de protección de patrimonio cultural, por el cual se protegen nuestras huacas, nuestro patrimonio cultural propiamente dicho, y que implica la expedición de un certificado de existencia de restos arqueológicos por parte del Ministerio de Cultura, o de encontrarse restos arqueológicos, la aprobación de un plan de monitoreo arqueológico. De no aprobarse ninguno de estos certificados, el proyecto no podrá andar, no podrá continuar. No debemos, finalmente, dejar de recordar el criterio de calidad ambiental. Todo proyecto de inversión debe mantener la calidad de los elementos del ambiente, tales como aire, agua, bosque, tierra, entre otros. De no mantener esa calidad idónea para la supervivencia de biodiversidad, la supervivencia de los seres humanos y el equilibrio del ecosistema, entonces el proyecto no podrá ser aprobado. En ese contexto recordemos que los proyectos podrían traer el desplazamiento de población local, sea indígena o sea general. En este contexto habría que recordar el artículo 38 del Decreto Supremo 019/2009 MINAM, que señala que en estos casos deberá ser siempre un estudio de impacto ambiental detallado, ¿sí? Detallado. Y habría que aplicar en este contexto un procedimiento de desplazamiento forzado contemplado en el artículo 8 de la Ley 28.223, que exige que el titular del proyecto recabe el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. Esto implica que haya una negociación entre la población desplazada y el titular del proyecto para efectos de que los mismos puedan ser reubicados. Se han dado casos singulares como el del aeropuerto Jorge Chávez o el de Villa Amarilla, donde han recibido compensaciones e indemnizaciones las poblaciones afectadas. Advirtamos que se recibe una compensación en el mecanismo de otorgarte una vivienda similar a la que tenías y condiciones socioeconómicas similares a las que tenías, y una indemnización por concepto de haberse vulnerado tu derecho a la residencia. Este es el caso de Nambari, por ejemplo. Este es el caso
del proyecto Camisea. Este es el caso de pueblos indígenas que se ven afectados por el desarrollo de una servidumbre minera, hidrocarburífera o eléctrica. ¿Qué ocurre en los casos en los cuales el CERNAP no ha emitido opinión técnica favorable, no obstante que el proyecto se desarrollaba en un espacio protegido? En esos casos, la concesión otorgada, la concesión aprobada en su estudio de impacto ambiental podrá ser anulada en virtud al artículo 2 del Decreto Supremo 004-2010 MINAM, que señala que todo acto administrativo sin opinión técnica vinculante del CERNAP es nulo de pleno derecho. Así lo establece esta disposición. Y ha habido un caso singular en el que el director de gestión de las áreas naturales protegidas del CERNAP dirige una carta a Mardo Mendoza, director general de electricidad, donde le informa que una concesión de una hidroeléctrica fue otorgada sin opinión técnica favorable del CERNAP y que la misma debe ser dejada sin efecto, lo cual efectivamente ocurrió. Adviértase que la opinión técnica favorable del CERNAP está contemplada en el artículo 116 del Decreto Supremo 038-2001 AG, modificado por el Decreto Supremo 003-2011 MINAM, y que la letra señala que la emisión de compatibilidad es aquella opinión técnica previa vinculante que consiste en una evaluación a través de la cual se analiza la posibilidad de la ocurrencia de una propuesta de actividad con respecto a la conservación del espacio protegido o del área de conservación regional en función a su categoría, zonificación, plan maestro, objetivos de creación del área natural protegida. Hay que señalar que el CERNAP tiene dos tipos de opinión, una de compatibilidad y otra de opinión técnica favorable. La opinión de compatibilidad se da en el marco de planificación de las actividades productivas antes del otorgamiento de concesión, por ejemplo en el establecimiento de lotes de hidrocarburos, en el establecimiento de la cuadrícula, en el establecimiento del espacio donde va a concesionarse un recurso forestal o pesquero. Y la opinión técnica favorable se realiza en el marco de un estudio de impacto ambiental. Adviértase ello, puesto que la normatividad en espacios protegidos se refiere a estos dos componentes, tanto la opinión de compatibilidad como la opinión técnica favorable. Téngase en cuenta que si el CERNAP me da opinión favorable de compatibilidad, no necesariamente ella ata una opinión técnica favorable para un proyecto específico, puesto que dependerá de la dimensión y magnitud del proyecto y dependerá de la situación en concreto el determinar al CERNAP si es que otorga o no una opinión de este tipo dentro de un espacio protegido. Máxime cuando nos encontramos en espacios donde hay ecosistemas frágiles o biodiversidad endémica, esto es, que solamente vive en el lugar donde se ha establecido el espacio protegido. Por otra parte, advirtamos que en el ámbito de la evaluación de un instrumento de gestión ambiental hay tres niveles de evaluación, como hemos dicho: el del propio sector, por ejemplo energía y minas; el de opiniones técnicas, tales como el de Viceministerio de Interculturalidad para el caso de indígenas en el ámbito voluntario, tal es el caso de la Autoridad Nacional del Agua cuando se afecta a recursos hídricos, el caso de CERNAP para especies protegidos, el de MINCETUR cuando se afectan proyectos ecoturísticos, etc. También recordemos que hay un siguiente nivel de evaluación que es el de participación ciudadana, que se puede desarrollar en diferentes mecanismos, tales como el evento presencial, que es el evento inicial para realizar la participación ciudadana. Luego de ello viene la posibilidad de una audiencia pública una vez que se haya difundido los estudios de impacto ambiental a nivel local, a nivel regional, a nivel municipal, a nivel nacional. Podemos contemplar la posibilidad, además de la audiencia pública, que es obligatoria, de equipos de promotores que informen sobre el proyecto, de visitas guiadas, la instalación de una oficina de información, la instalación de buzones de sugerencia y la realización de talleres participativos.
Sin embargo, adviértase que los mecanismos de consulta y participación ciudadana vinculantes, obligatorios, en todo estudio de impacto ambiental detallado, son fundamentalmente el taller participativo, el evento presencial y la audiencia pública. De no poderse realizar uno de estos, hay la posibilidad de alegar caso fortuito o fuerza mayor. Sin embargo, no es recomendable no terminar la participación ciudadana porque ello implicaría el riesgo de que la población luego se oponga al desarrollo del proyecto. En el ámbito del sector minero, téngase en cuenta que tenemos también las mesas de diálogo, las encuestas y entrevistas a grupos focales, el monitoreo y vigilancia ambiental participativo, el uso de medios de comunicación para difundir el estudio de impacto ambiental. Pero fundamentalmente las mesas de diálogo, que han sido tan fundamentales en el cambio del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, como es el caso de la mesa de diálogo para el caso de Tía María, que dio lugar a la posibilidad de que el UNOPS evalúe el instrumento de gestión ambiental y no el Ministerio de Energía y Minas, y que luego haga suyo el informe técnico del UNOPS y finalmente declara inadmisible el proyecto por contener 180 observaciones, muchas de las cuales eran insubsanables. Sobre la base legal de la participación ciudadana tenemos en cuenta el Reglamento de Participación Ciudadana del Sector de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo 012-2008-EM, el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector Minero, aprobado por el Decreto Supremo 028-2008-EM, y los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas, Resolución Ministerial número 223-2010-MEN-DM. Sin embargo, no solamente existen estos reglamentos de participación ciudadana, también existen guías, protocolos, tal es el caso de las que aplica el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o el Reglamento de Participación Ciudadana en materia ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente de ámbito general. Un informe técnico sustentatorio de la resolución que aprueba la certificación ambiental, recordemos, debe contener las siguientes partes. Primero, los antecedentes de descripción del proyecto. El resumen de opiniones técnicas y participación ciudadana es el siguiente componente. El tercer componente es la descripción de impactos significativos y medidas de manejo. Y finalmente, el más importante para mí, el resumen de las principales obligaciones que debe cumplir el titular. Estas son las que va a fiscalizar el organismo de evaluación y fiscalización ambiental y estas son las que en caso de incumplimiento van a ser sancionadas. Finalmente, unas conclusiones donde finalmente se determine la aprobación o no del instrumento de gestión ambiental. Y, ojo, adviértase antes de acabar esta sesión que el otorgamiento de certificación ambiental no exime al titular del proyecto de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudiera derivarse de la ejecución del proyecto. Ello en el marco del artículo 55 del Decreto Supremo 019-2009 MINAM. Esto es, que si me aprueban el estudio de impacto ambiental, eso no impide que por la ejecución del mismo no vaya a ser denunciado por delitos ambientales o por responsabilidad civil por daño ambiental. Adviértase que el principio de responsabilidad ambiental contemplado en la Ley General del Ambiente es aplicable a estos casos. Para terminar, habría que recordar que la actualización de los estudios de impacto ambiental se da cada 5 años, de acuerdo al artículo 30 del Decreto Supremo 019-2009 MINAM. Así, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental del aeropuerto Jorge Chávez, que tiene 11 años ya de aprobación, debería ser actualizado, puesto que ya está superando el plazo legal establecido por el artículo 30 del Decreto Supremo 019-2009 MINAM. En caso de no hacerlo, esto generará conflictos sociales con la población chalaca, que se ve afectada hoy por la contaminación sonora que le genera un perjuicio directo a su salud, a su paz, a su ambiente sano y equilibrado y a su derecho al descanso, así como el derecho a la intimidad. Muchas gracias por su atención.